Raifel, vamos para la playita a dar una escuela bíblica que iban a dar allá. Y yo digo, bueno, pues déjame ir. Y ellos me invitaron. Después que dieron el estudio y todo, nos metimos al agua a bañarnos. Cuando estamos ahí bañándonos, yo también estoy ahí y vienen saliendo unas yolas con unos americanos que van como a explorar por ahí. Y el agua empieza a hacer ola, y empieza a hacer ola y empieza a jalarme, a jalarme, a jalarme. Cuando yo vengo a reaccionar, ya yo estoy un poco más para allá metido en el mar, ya de verdad. Y yo no sé nadar. Y yo lo veo y me tranquilizo y digo, bueno, déjame regresar al paso para volver a donde yo estaba. Cuando lo hago así, me hundo y rápidamente subo y le digo al joven que está cerca de mí, que era el hijo de un pastor que tenemos en ese tiempo, y le digo, ayúdame. Y él me dice, no, porque si yo te ayudo nos vamos a hundir los dos. Cuando voy a la cama de mi mamá, estoy ahí, abro los ojos y veo a un personaje flotando en el aire. Cuando veo a este personaje, que logro verle el rostro, me está mirando con unos ojos de odio profundo, como clavado ahí. Y lo identifico porque lo había visto antes en la película de Harry Potter. El personaje de Harry Potter, ese que tú no puedes mencionar su nombre porque él aparece, era el mismo personaje de la película. Y me lleno de miedo y cuando miro hacia acá veo una sombra negra. Cuando después miro al cielo veo como un ángel que va volando. En todo el mundo tenemos personas que, aunque andan trajeados, aunque andan con buenas ropas, buenos zapatos, vestimenta de todo tipo, están luchando, batallando con guerras invisibles, con cosas que ellos desconocen. Muchas veces le ponen nombre y este nombre muchas veces lo lleva donde un psicólogo, un psiquiatra o donde un especialista de la salud. Y el invitado que traemos en el día de hoy nos va a hablar un poquito sobre sus experiencias, lo que él tuvo que lidiar, con lo que él tuvo que pelear, para hoy poder estar de pie y servirle a Cristo de la forma en la que Él lo está haciendo. Antes de yo darle paso a mi invitado, yo quiero invitarle a usted a que usted se suscriba, active la campanita de la opción todas para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. También le voy a invitar a todo aquel que no ha formado parte de nuestra plataforma de Instagram que vaya allá y le dé a seguir, ya que estamos publicando algunas informaciones concernientes a la película que estamos pronto a grabar. Así que sé parte, puedes apoyarnos también, estaremos pronto haciendo unos castings donde van a participar personas que usted no se imagina. Así que vaya allá para que las informaciones le puedan llegar. Nuestro invitado en el día de hoy es nuestro hermano Raifel, ¿verdad? Raifel Santana. Yo quiero que él se presente, saludando a esa audiencia en esta hora y adelante con la entrevista. Ok, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Raifel Santana y le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este canal, en esta plataforma. Estas son personas de Dios. Si usted es uno de los que se acostumbra a entrar al canal y no se suscribe, apoya a estas personas y suscríbase a este canal. Así es que estoy aquí para dar mi testimonio. Agradecemos a Jonathan que le escribí y me dijo, sí, ven, vamos a agendar. Y aquí estamos para edificar tu vida de una manera especial. Si tienes un texto bíblico, el cual vas a leer, este es el tiempo Okay. para así dar inicio. Ok, bien, vamos a leer en Daniel capítulo 4. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder hablar conforme a lo que tú quieres, Dios, y edifica las vidas, Señor, que tú sabes que tienen que ser edificadas. En el nombre de Jesús. Amén. Todos de una manera u otra hemos batallado en nuestro interior y el apóstol Pablo es un especialista hablando en este tipo de patrón. Él nos advierte y nos dice que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Amén.
y que tenemos que crucificar el viejo hombre. También el apóstol Pedro también nos habló también concerniente a que teníamos que crucificar el viejo hombre. Así es. Entonces, para tú poder llegar hoy a los caminos del Señor, me estuviste contando fuera de cámara que tuviste muchas guerras, muchas batallas mentales, que muchos jóvenes hoy en día están batallando. Y yo quisiera conocer un poquito y cómo tú pudiste vencer también todo esto. Amén. Bien, bueno, yo recuerdo que desde pequeño vivía al lado de mi abuela. Entonces ahí vivía con mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano. Entonces, mientras vivimos ahí, en una de esas ocasiones, de los primeros recuerdos que yo tengo, es que me estoy bañando con otro niño. Nos estamos bañando y tengo dos recuerdos de eso. Se sentía bien la emoción que siente. Yo tenía alrededor de algunos 8 años por ahí, 8 o 9, no recuerdo bien. Y esto pasaba. Llega un tiempo donde mi papá decide que tenemos que mudarnos de ahí, vivíamos en la capital de acá de Santo Domingo. Y nos mudamos para La Caleta, cerca de Boca Chica, ahí, ¿sabes? Y mientras estamos ahí, yo siento como que estoy dejando algo, una parte de mí, porque ahí tenía roce con ese niño. Entonces, cuando llegamos a este nuevo lugar, ahí yo veo que, digo yo, bueno, ya esto quedó en el pasado, esas cosas que pasaban, porque era un niño, no entendía de esto. Pero no fue así. Resulta que viene otro niño interesado en mí también y llegamos a tener roce. Explícame algo, porque hay una audiencia que ahora mismo no entiende lo que tú estás diciendo de roce. Sí, bueno, Era que tú tenías sentimientos, tú tenías roce de sentimientos. tocarnos, besos y cosas Ahora así. entiendo. Entonces, esto se da... O sea, dos niños, no era una niña, eran dos No, niños. no, otro amiguito que yo veía que yo le interesaba. Entonces, yo digo, pues, ¿esto es lo que me toca? Me hago yo esa pregunta. Entonces, nada, continúo. Entonces, hay otros niños también interesados en mí. Yo veo que les llamo la atención. Entonces, todo seguía normal. Y desde pequeño nosotros fuimos instruidos en el camino de Dios porque mi papá y mi mamá eran cristianos. Ahora mi mamá se apartó y mi papá murió en accidente. Entonces, llega el momento donde un día agarro yo la Biblia y empiezo a leer y estoy leyendo ahí en Génesis. Cuando leo en Génesis todo va muy bien hasta que llego a la parte de Sodoma y Gomorra. Cuando yo llego ahí, yo digo, pues, entonces yo me voy a perder entonces. Esto está mal lo que yo estoy sintiendo, pero ¿y qué yo hago? Yo no puedo quitarme esto, no puedo quitarme este sentimiento y está ahí dentro de mí. Entonces ahí yo empiezo a batallar con Dios. O sea, tú tenías como un sentimiento hacia la persona de tu mismo sexo. Exacto, una atracción que Una tú atracción. sientes normal, que está ahí en ti, y tú dices, ¿cómo yo me libero Pero de ¿qué esto? tú sentías por dentro? ¿Era que algo te hablaba? O como que, porque me imagino que en ese lugar habían chicas. Sí, Pero no es sí. normal que un jovencito se interese directamente por los chicos. Entonces, ¿qué pasaba dentro de ti? ¿Cuál era la batalla que tenías? Que obligatoriamente tenías que enfocarte directamente a eso. Bueno, cuando tú estás en ese ámbito, vamos a decir, tú sientes la atracción normal. Por ejemplo, tú ves un varón, te agrada, llena tu expectativa, tú dices, bueno, me agrada este hombre, me gusta este muchacho. Entonces es algo que tú no puedes como evadirlo, es algo que es así. Aunque hayan 1000 chicas, si hay un joven que a ti te agrada, tú lo vas a admirar a él. Entonces es algo fuerte que tú no puedes luchar con esto. Entonces ahí yo empiezo a batallar con Dios y en la escuela me estaban enseñando la teoría del Big Bang y yo digo, no, claro que hay un Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo todo se va a crear de la nada? Pero cuando yo vuelvo a mi casa, veo mi realidad y veo lo que yo estoy viviendo, yo digo, wow, pero entonces si hay un Dios, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Por qué? Porque yo no fui normal. Entonces esa es la pregunta que se hacen muchos jóvenes que hoy en día están en la iglesia y piensan, ¿por qué yo no fui normal? Y yo le decía al Señor, ¿por qué no me tocó otra cosa? ¿Por qué esto? Esto es algo muy vergonzoso. Porque hay personas que están ahí que te van a juzgar, van a hablar de ti, pero no saben con lo que tú estás luchando. Pero sí están prestos para señalarte. Entonces yo decía, yo no quiero esta vida, yo no quiero eso. Y es difícil porque tú te levantas y cada día tú te levantas como que tú inicias una pesadilla continua y tú no quieres la vida. ¿Por qué? ¿Cuándo será que voy a morir? Es lo que tú piensas. Te llegas a conocer otro joven. ¿Qué pasó cuando conociste a este joven? Bueno,
nada, el sentimiento estaba ahí, a veces teníamos roces y, y ya después que yo conozco la palabra, lo que dice la palabra, cuando volví a tener un roce, a tocarnos, a besarnos y esto, ahí ya yo me siento reprendido. Ahí ya no era igual que antes, porque ya es como una actualización en el sistema. Ya mi espíritu sabía ya que eso está mal. Entonces yo me sentía reprendido. Cuando esto llegaba a pasar, ya yo me sentía sucio, llegaba a mi casa, me quería bañarme, pero entendía que eso no era suficiente, que con eso no se quitaba lo que había ocurrido. Entonces, mi mamá se aparta del camino, pero siempre me lleva a mí a la iglesia. Entonces, yo batallaba, llegaba de la escuela, me quedaba con la ropa para que ella no me mande. Ya yo estaba sucio, ¿verdad? Y no quería que ella me mandara, porque ¿cómo voy a servir a ese Dios si no hace nada por mí? Entonces, como veía la batalla con ella, digo yo, no, yo voy a hacer una cosa. Voy a ir a la iglesia y cuando tenga la mayoría de edad, voy a salirme de ahí. Entonces, un día, el primer día que empiezo a llegar temprano a la iglesia, porque siempre era tarde, porque era una batalla, llego tempranito, llego como a las 7, voy caminando para el altar y voy hablando con Dios, voy batallando con Dios. Voy diciendo, mira, aquí estoy, pero yo no vengo por mi voluntad, yo vengo porque me traen a mí aquí. Porque si no me trajeran yo no estuviera aquí, pero nada, tranquilo, yo voy a venir y cuando cumpla la mayoría me voy de aquí. Entonces me hinco en el altar y estoy ahí batallando con Dios, háblame, porque dime si tú eres real. ¿Por qué me tocó esto a mí? Porque si tú fueras tan justo, tan verdadero, yo no tendría que estar pasando por esto. Te digo que no quiero el sentimiento, pero está ahí. Y hay personas que me van a juzgar, van a hablar de mí, pero yo no puedo quitarme este sentimiento. Entonces, cuando estoy ahí batallando y batallando, en mi mente todo, llega el momento donde viene un joven que está orando y me pone la mano en el hombro y me dice, ¿por qué tú dices que Dios no es real? Cuando él me confronta, yo me quedo mirando y digo, no, yo sé que Dios es real, claro que Dios es real. ¿Quién está diciendo que Dios no es real? Y él vuelve y me dice Dios que te diga que por qué tú dices que Él no es real. Entonces ahí ya yo no sé qué hacer. Y él me dice, mira, me dice Dios que te diga que todas las cosas Dios las hace, pero a su debido tiempo. Y yo le digo, pero claro, yo sé que a su debido tiempo que Dios hace todas las cosas. Y él vuelve y me repite lo mismo y yo me quedo ahí y digo, wow, Dios mío, perdóname porque tú sabes que yo soy un niño, tengo 10 años, no sé qué hacer con lo que siento, pero no quiero este sentimiento, yo no quiero esa vida para mí, pero no sé qué hacer, a quién iba a acudir, tenía que confrontarte. Y empiezo a pedirle perdón a Dios. De ahí mi vida cambió en el sentido de coger más en serio lo de Dios. Hay una parte que la gente desconoce, la homosexualidad o deseos de este tipo vienen por espíritus demoníacos y muchas veces detrás de estos espíritus llegan todos estos desórdenes. Amén. Por ejemplo, donde él habló Sodoma y Gomorra, esto fue por una aglomeración espiritual que se dio en aquel lugar, a tal punto que no quería nada de lo que era Dios en esa tierra. Entonces, cuando usted ve este tipo de patrón y usted comienza a investigar, y ya los que ministra liberación saben un poquito de esto de profundidad, pronto viene un seminario, vamos a estar hablando sobre estrategia de guerra. Si usted tiene hijos que están metidos en la homosexualidad, en el lesbianismo, en cosas como estas, sería bueno que usted participara de ese seminario. Entonces, cuando usted ve que hay jóvenes que están así y usted comienza a investigar, se da cuenta que muchas veces practicaron brujería sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos. Entonces, preguntándote un poquito sobre esto, dentro de tu familia se practicó brujería. Sí, efectivamente, es así como dice, porque mi abuela de parte de padre, ella actualmente, ella está mayor, pero me parece que todavía ella tiene un altar de esto. O sea, ¿cuál era el devoto de ella? No te sé si ella tenía todo tipo de cuadros, todo tipo de vela. Yo recuerdo que llegué a entrar y tenía todas esas cosas. Ella ahí o lo tiene todavía. Wow. Entonces todas esas cosas le abren puerta a este espíritu y tú no sabes por qué vino eso, pero simplemente sabes que tú tienes la batalla ahí arriba. Se llama maldiciones generacionales. Exactamente, tienes esa maldición, gracias Pascual. Entonces,
yo continuaba mi vida, no sabía por qué, y tú te preguntas por qué a mí, por qué yo no fui normal. Y ahí voy creciendo, y llega el momento donde tengo como 15 años aproximadamente, y me aparto del camino de Dios. Después que ya Dios me había dado una promesa. Te apartaste después de Sí, hablarte. sí, exacto, pero solamente fue esa vez que Dios me habló y pasaron como 4 o 5 años, ya yo tenía como 15, no había voz, no había más nada. Yo tenía la promesa de Dios y claro, la recordaba, pero no pasaba más nada. Y yo buscando a Dios y orando y buscando a Dios y orando por mi liberación, llega el momento donde el enemigo empieza a atacarme, a hablarme, como dijiste anteriormente. Tú escuchas voces que dicen, eso es normal. Tú tienes que aceptarlo porque Dios te hizo así. Tú tienes que aceptarlo porque si Dios hubiera querido que tú seas otra cosa, Dios te hubiera hecho de esa manera. Eso fue lo que Dios creó, acéptalo. Y tú empiezas a batallar con esto y viene la depresión, vienes tú en silencio, porque lo mío era algo en silencio. Así hay muchos jóvenes que se encuentran detrás de cámara, que están mirando este video, que su batalla es en silencio, tienen caída en silencio, se congregan, quizás no toman parte, pero todo ellos solamente se reservan esto y solamente ellos luchan con esto. Entonces en ese momento yo me aparto porque no veo la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Y recuerdo que en una de esas ocasiones vienen los jóvenes de la iglesia y me dicen, Raifel, vamos para la playita a dar una escuela bíblica que iban a dar allá. Y yo digo, bueno, pues déjame ir. Y ellos me invitaron. Después que dieron el estudio y todo, nos metimos al agua a bañarnos. Cuando estamos ahí bañándonos, yo también estoy ahí y vienen saliendo unas yolas con unos americanos que van como a explorar por ahí. Y el agua empieza a hacer ola, empieza a hacer ola y empieza a jalarme, a jalarme, a jalarme. Cuando yo vengo a reaccionar, ya yo estoy un poco más para allá metido en el mar, ya de verdad. Y yo no sé nadar. Y yo lo veo y me tranquilizo y digo, bueno, déjame regresar al paso para volver a donde yo estaba. Cuando lo hago así, me hundo. Y rápidamente subo y le digo al joven que está cerca de mí, que era el hijo de un pastor que tenemos en ese tiempo, y le digo, ayúdame. Y él me dice, no, porque si yo te ayudo, nos vamos a hundir los dos. Entonces yo ahí vuelvo otra vez y desciendo al agua. Vuelvo y subo. Y quiero pedir ayuda, pero ya no puedo, porque tú te desesperas, te agarra todo esto. Y yo me hundo e intento, pero ya no tengo como la fuerza para lograrlo nuevamente. Cuando estoy ahí, en el fondo ya, digo, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a morir aquí. Hasta aquí es que yo voy a llegar. Y mi familia, y mi mamá, ¿y qué va a pasar? Porque tú dijiste que tú me ibas a libertar. ¿Y qué pasó entonces? Y esa promesa no se va a cumplir. Entonces digo, no, yo no puedo morir aquí. Y digo, Jehová, ayúdame. Como profundo en mi mente, porque todo era en mi mente. Cuando yo digo así, viene un joven y me agarra. Y cuando yo vengo a abrir los ojos otra vez, ya estamos saliendo del agua. Y yo digo, pero ¿y cómo así? Si estaba profundo para allá, ¿cómo es que ya estamos saliendo del agua? Entonces él me dice, siéntate, tú tragaste mucha agua y siéntate ahí tranquilo a descansar. Me dijo que era como trabajaba en Puerto Rico, en un acuario. Y yo no pude decirle gracias. Más adelante yo entendí que esto lo hizo Dios porque yo clamé a Él. Porque cuando clamé a quien estaba cerca de mí, no hizo nada. Me dijo que no podía hacer nada porque no íbamos a hundir. Y que él también se iba a ahogar y se quedó callado y nunca me preguntó nada de esto. Pero yo entendí esa lección, que cuando tú clamas a Dios, cuando tú clamas a Jehová, Él viene ahí a tu encuentro. Tú clamas al hombre y Él no va a hacer nada por ti. Entonces ahí yo dije, wow, pues yo le intereso a Dios todavía. Le intereso a Dios porque clamé a Él y Él me ayudó. Entonces déjame regresar a la iglesia. Entonces eso Dios lo permitió que pase para que yo vuelva otra vez y siga detrás de mi liberación. Entonces, tienes 15 años. Entonces, sigue más adelante. ¿Hubieron cambios en tu vida? Porque hay personas que ahora mismo están dentro de la iglesia y piensan ya que eso es normal. Ellos están peleando contra eso. Dicen, no, eso es parte de mí. Yo no necesito liberación, yo no necesito que me ministre. Eso es parte de mí, yo voy a pelear con eso hasta que me muera. Entonces, después de 15 y hay pastores años, que dicen eso. es fuerte. Que a algunos les tocó eso y que esa es su carga. Wow. Y que pastores famosos. Y que hay una vena torcida. No, ellos no dicen, ellos dicen que es una carga, que es una lucha y que Dios entiende, pero que si tú te mantienes ahí, Dios te va a dar acceso al cielo. Y yo digo, bueno, pero eso no es así, Dios está para libertar. Amén. Entonces, cuando pasa esto, Pascual,
yo regreso nuevamente a la iglesia y empiezo a buscar de Dios otra vez. Pero digo, esta vez yo lo voy a hacer diferente. Voy a empezar a ayunar más, voy a empezar a leer más la Biblia, voy a empezar a congregarme más, porque muchas veces estamos en esta dificultad, en esta batalla, y creemos que simplemente con ir a la iglesia ya Dios te está viendo ahí en la iglesia y ya Dios va a obrar a tu favor. Pero esto no es suficiente, porque yo lo estaba haciendo así, pasaron 5 años y no acontecía nada. Yo dije, esta vez voy a ir, pero lo voy a hacer diferente. Cuando empiezo a hacerlo así, empiezo a buscar más de Dios, recuerdo que empiezo a ayunar. Yo nunca había ayunado, pero quería que Dios me libertara. Entonces, digo, déjame hacerlo, aunque sea hasta las 12, como para romper y botar el miedo. Porque hay muchos que están ahí, quizás nunca han ayunado, igual que yo, y no rompen ese miedo. Entonces, cuando hago mi primer ayuno, como hasta las 12, cuando van a ser las 12, me entra como un cansancio, que tú lo quieres como cama. Cuando voy a la cama de mi mamá, estoy ahí, abro los ojos y veo a un personaje flotando en el aire. Cuando veo a este personaje, que logro verle el rostro, me está mirando con unos ojos de odio profundo, como clavado ahí. Y lo identifico porque lo había visto antes en la película de Harry Potter. El personaje de Harry Potter, ese que tú no puedes mencionar su nombre porque él aparece, era el mismo personaje de la película. Y me lleno de miedo y cuando miro hacia acá veo una sombra negra. Cuando después miro al cielo veo como un ángel que va volando. Y luego se quita todo esto y veo una palmera que está en el suelo. Cuando esta palmera está ahí, baja un rayo del cielo y le cae arriba y la palmera se levanta y todas sus ramas se abren otra vez. Inmediatamente yo despierto de esta visión y yo digo, wow, pues esta palmera soy yo, Dios lo va a hacer conmigo. Y eso me impactó porque me ayudó, me motivó a seguir hacia adelante. Entonces ahí yo empiezo a buscar más de Dios y ya así viene una persona, no, Dios mismo me hablaba. No me hablaba por personas que iban a la iglesia, sino en sueños. Me decía, sigue hacia adelante, yo lo voy a hacer en tu vida, sigue buscándome, yo voy a obrar en ti. Y yo seguía motivado, aunque no veía nada, sí llegué a tener más caída, porque es una lucha. Tú tienes la palabra de Dios, pero tú tienes una lucha constante dentro de ti, que está ahí latente y tú no puedes obviarla. Y es difícil después que tú fallas, que tú tienes que acercarte a Dios nuevamente y pedirle perdón. Y ya Dios sabe con lo que tú estás batallando. Dios lo sabe y quiere que tú te acerques a Él, pero el enemigo te va a hacer entender que tú eres indigno, que tú no mereces acercarte a Dios nuevamente. Pero Dios quiere que tú le busques a Él. Es así, muchas veces la gente cuando falla se aleja en vez de acercarse. Y la culpabilidad. Pero el pecado es lo que te aleja de Dios. Exactamente, te hace sentir que tú no eres merecedor. Cuando no es así, Dios sabe con lo que tú estás batallando. Entonces, mientras estoy en todo eso, un día me llega como el sentir de contarle a alguien. No tenía a quién contarle, a nadie de la iglesia le había contado. Y decido contarle a mi mejor amigo. Cuando decido contarle a él, me abro con él y le cuento lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Entonces, se lo digo honestamente, a ver si él me puede entender, a ver qué él me dice. Cuando él se queda atento escuchándome, me dice, pues si ya tú has tenido roce con otros varones, tú lo puedes tener conmigo también. Santo Dios. Y eso, me impactó fuertemente porque yo no quería escuchar eso. Y yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, hazte como que yo no te he dicho nada. Y él me mira seriamente y me dice, ok. Y nada, luego se va de la casa. Cuando él se va, yo entro a mi habitación y digo, Señor, wow, mira lo que cometí, le conté esto a este joven y mira lo que él me dice. ¿Tú sabes qué? De ahora en adelante tú vas a ser ese mejor amigo que yo necesito. A ti yo te voy a contar todo. Si fallo, si no fallo, todo te lo voy a contar a ti. Sé que es un poquito vergonzoso, pero todo te lo voy a contar a ti. Entonces así empiezo a hacerlo desde esa noche. Entonces ahí, cuando empiezo a hablar con Dios, le digo, ven, siéntate aquí. No sé qué pasó, pero como algo se activó en mí. Le digo, siéntate aquí, ven, que te voy a contar. Y cuando digo esto y cierro los ojos, siento que literalmente alguien se está sentando en la cama. Abro los ojos, no veo a nadie, pero digo, bueno, ya yo entiendo. Y ahí me quedo en silencio y Dios empieza a tratar conmigo. Me dice, mira, te tocaste con un muchacho, esto estuvo mal. Te molestaste con tu mamá, esto estuvo mal. Y ahí empieza el Espíritu Santo a corregirme. Y yo, sí, Señor, sí, Señor. Y empiezo a pedir perdón por la cosa que Él me está indicando. Ahí empiezo a tener una relación. No saben, el Espíritu Santo habla
Exactamente. Sí, Y aunque claro. no fue que me habló con voz que la podía escuchar así audible, es como Es en tu como corazón, dentro. sí, como una guianza, y te trae el pensamiento y te trae lo que tú tienes que hacer. Entonces, en esos días, ya tengo como 17 años, el tiempo había pasado, voy a buscar una clase a un centro de internet. Cuando voy a buscar esta clase, voy orando en mi mente porque ya he cambiado, ya soy un poco más espiritual. Ya no soy ese niño que se quejaba tanto como ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo eso lo puse a un lado y empecé a creer en lo que Dios me dijo que Él iba a obrar. ¿Cuándo? No sabía, pero empiezo a creer en esto. Cuando voy a buscar esta clase al centro de internet, estoy ahí sentado y un joven me dice, mira, pon mi nombre en Google. Cuando él me dice esto, yo inmediatamente yo sentí algo extraño. Pero puse el nombre de él. Cuando lo pongo, veo que es un artista. Hay que tener cuidado con lo que uno ora, con lo que uno le pide a Dios. O con lo que tú pides, creyendo que es Dios, te lo puede mandar también el diablo. En esos días, eh, mediante la constante lucha que tú tienes y mentalmente es una guerra fuerte, el enemigo me había dicho, no, 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 acéptate, eso no es nada. No estés como queriendo una liberación, Dios te hizo así. Yo cometí el error de, en uno de esos momentos tuyos de debilidad, decir, bueno, pues, entonces Señor, mándame un varón que me agrade, que sea músico, que le guste la música, y ya, está bien, yo voy a entender que tú me lo mandaste. Efectivamente, yo había pedido eso recientemente y llegó este joven como a las 2 semanas. Cuando yo veo que es un artista, el muchacho ya grabado y todo y predica, yo digo, pues mira, un artista. Y él, sí, baja una de mis músicas. Yo bajo una música de él. Y ok, me dice él, toma mi correo, ponlo. En ese tiempo utilizaba el Messenger, no sé si Sí, recuerda. claro. Me dice él, pero gente, abre sesión. Y yo no quería hacerlo, pero dije que lo hago. Él me dice, escríbeme para él tener mi correo. Yo le escribo y ahí él me dice, mira, yo quiero que tú y yo hablemos de esto y de esto. Él no me lo dice literal. Yo le digo, ¿de qué? Yo no entiendo. Él me dice, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Le digo yo no sé. Y ya yo terminé de buscar mi clase, yo me voy. Entonces él se para también y me dice, mira, tú y yo no vamos a volver a ver. Yo le digo, bueno, no sé, quizás. Y nada, así pasó. Yo me voy y recuerdo que antes de yo llegar al centro, yo le digo, Señor, como evade toda persona que quiera acercarse a mí con esta intención, antes de yo llegar al centro. Y resulta que esto mismo pasa y yo vengo peleando con Dios y le digo, ¿por qué pasó esto, Señor? Si yo te vengo diciendo que no quiero que vengan personas y se acerquen a mí para llevarme a pecar. Y digo, pero si es de tu voluntad que este hombre, que este joven venga a mi vida, yo lo voy a entender, pero si no, no lo permita que se acerque a mí. Resulta que un día él llega a mi casa con otro joven que estaba en el centro. Ya yo le había dado mi dirección al otro joven que me había encontrado. Cuando él llega a mi casa, empieza a proponerme inmediatamente que saliéramos, que fuéramos a un hotel, que fuéramos él y yo, que me gustaba, que no me gustaba. Yo me quedo sorprendido porque él me había dicho que él era, el joven era adventista. Él decía que era cantante y me aborda así como que ya yo estaba acostumbrado a salir con personas y yo nunca llegué a eso. Entonces, yo al verme entre la espada y la pared, yo le digo, pero tú no me dijiste que tú eras cristiano, que tú eras adventista, que tú eres cantante, que tú eres esto. Y él me dice, sí, pero Dios fue que me hizo así. Y como Dios me hizo así, yo tengo que aceptar lo que Dios hizo. Si Él hubiera querido que yo sea normal, Dios me hubiera hecho normal. Y tú me vas a negar a mí que tú sientes atracción por los varones. Y yo le digo, bueno, mira, yo no te voy a negar eso, pero yo no acepto eso. Yo no quiero eso para mi vida. Además, tú no has leído de Sodoma y Gomorra en la Biblia. Y me dice él, sí, yo lo he leído, pero es decir, yo no creo. Yo le dije, esas personas fueron al infierno. Y me dice, yo no creo en esto, yo no creo en el infierno. Yo digo, bueno, mira, independientemente de que tú creas o no, si tú me sigues hablando de esto, tú te me largas de la casa. Porque yo quiero que Dios me liberte. Yo no quiero esto para mi vida. Dios me dijo que lo iba a hacer y yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero yo creo en lo que Dios va a hacer en mí. Entonces él me dice, está bien, pero yo voy a volver. Y bueno, él se fue y así me llamaba hasta que él se cansó porque yo siempre le decía, amistad lo que tengo para ti. Él me dijo, está bien, vamos a ser amigos. Y ahí entonces él me empezó a hablar de cómo
cayó en esto y que siempre él sentía esto, que había estado con chicas, pero que lo que él sentía fuertemente era la atracción por los varones. Yo le dije, bueno, pero independientemente, eso está mal, mi hermano. Entonces así empezamos la relación, él y yo, de amistad. Mira lo que pasa en esta parte. Hay personas que usted ve en la calle que de inmediato usted lo ve y usted como que dice, este tiene como algo. Incluso mi hermano Vladimir, detrás de cámara, y yo tenemos como un jueguito que cuando vemos a alguien que se le ve esa influencia, decimos, ese es de ellos. Porque inmediatamente Vladimir y yo lo vemos, lo identificamos. O sea, tú te puedes camuflajear como sea, y yo identifico ese patrón cuando es un espíritu demoníaco, porque ellos lo que hacen es que cambian tu figura y ponen la figura de ellos. Es lo mismo que también los jovencitos que usted ve que violan, o las jovencitas que violan. Un hombre en su cabal no se atrevería a hacerle daño a un niño, pero es un espíritu que toma control de ese hombre y toma también control de ese niño, de esa niña, y lo que hace es que crea como un imán, que aunque tú quieras resistirte a esto, tú cometes el acto. Entonces por eso hay gente que usted lo ve que cometen este acto y tú dices, pero ven acá, pero fulano un hombre serio, un hombre esto, pero ¿por qué hizo esto? Un espíritu se posicionó en la vida de esa persona y cometió ese hecho. Entonces, por eso la gente tiene que buscar liberación, no solamente hombres, porque nosotros también hemos ministrado niños y también hasta los niños pueden ser influenciados. Un videojuego influencia a un niño, una canción, ya sea de Toquicha o de Bad Bunny, esas músicas también influencian a los niños, usted no lo sabe. Entonces tenemos que tener cuidado dónde nosotros introducimos a nuestros niños, dónde los llevamos, qué escuchan, qué ven, qué usted le compra. Todo eso causa dificultad. Usted no puede llevar a sus hijos a un altar de brujería. Usted no puede ir a un altar de brujería tampoco porque usted también está negociando su familia. Entonces cuando usted ve que salen estos patrones, todo sale de ahí. Usted busque de Cristo. Dice, instruye al niño en los caminos del Señor y cuando sea viejo o grande no se apartará de él. Entonces es la única forma de evitar que tu familia caiga en desgracia. Cristo es la única solución. Entonces, está peleando un pleito con este joven. Yo te estoy viendo muy lúcido ahora hablando. Te estoy viendo muy correcto. Pero me imagino que en aquel momento, cuando tú veías todas esas cosas, todas estas ofertas, me imagino que llorabas, que peleabas, porque tú decías, wow, yo tengo un deseo, el tipo también me agrada, pero yo sé que si lo hago estoy cometiendo un error y estoy pecando ante mi Dios. Me imagino que te estaba pasando lo mismo que José, que en la casa de Potifar tuviste que dejarle la ropa a aquella persona y salir corriendo. Sí, sí, todas esas cosas tú las pasas, tú las vives. Lo único que yo no le di aceptación. Sí, es como tú dices, tú ves a una persona e inmediatamente tú sabes cuando tú le agradabas. Fácilmente yo llegaba a un lugar y yo sabía que fácilmente a cualquiera de los varones que estaban ahí yo le iba a agradar. No porque yo quería, sino que el mismo espíritu se encarga de eso, de que tú seas de agrado a los ojos de ellos. Y así mismo, yo teniendo 13 o 14 años, había hombres ya con su familia interesados en mí, sin yo hacer nada para llamar su atención. Y ellos obsesionados completamente, queriendo que yo vaya a su casa por cualquier justificación. Y yo sabía, y trataba, dime, ¿cuándo es que tú vas a estar conmigo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Y yo evadía. Y decía, wow, quisiera decirle a mi mamá, pero quizás no me van a creer, porque este hombre se muestra tan correcto en el vecindario, ¿verdad? O sea, hombres ya mayores. Sí, algunos 40 años con hijos. Y personas que tú lo ves con su negocio, con su profesión, y tú, wow, Dios mío, pero era tan fuerte que tú sientes la opresión. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y él, ven, que eso no es nada, eso no te va a doler, ven, vamos a hacerlo. Y yo lo evadía, hasta que en una de esas, yo entré a mi habitación y llorando le dije, Señor, mira, ya yo no aguanto más esta opresión con esta persona. Yo le voy a decir que sí, no porque yo quiero, sino que ya yo no aguanto esta opresión que me tiene este hombre. Cuando yo salgo de la casa, inmediatamente está el hombre ahí en la esquina esperándome. Era como que él sabía que yo iba a salir. Y él me llama, ven acá. Y yo voy y me dice, dime, ¿cuándo tú vas a estar conmigo? Dime, tú me tienes desesperado. Y yo le digo, ¿usted sabe cuándo yo voy a estar con usted? El día de nunca. Nunca voy a estar con usted. Puedo yo perder conocimiento y aún así nunca voy a estar con usted. No sé, fue que Dios me dio un respaldo, porque Dios vio mi intención, lo que yo iba a hacer en contra de mi voluntad,
Y fue como que Dios dijo, espérate, yo me voy a encargar. Y Dios habló por mí y lo reprendió a él. Pero si yo fuera uno de mis hijos, tú no estuvieras conmigo. Le dije, no, ni aún así, usted puede ser quien sea. Yo nunca voy a estar con usted. Respéteme, yo soy cristiano. Y él se quedó así como sorprendido, como, wow, ¿de qué manera me está hablando si él no es así? Y yo me sorprendí también porque esa no era mi manera. Cuando tú estás pasando por esto, por esta situación, tú siempre eres como cabizbajo, así, como que te dejan un poco manipular de la persona, como que tú no defiendes tu derecho, como que aunque tú te quieras quejar y sepas que algo está mal, tú no tienes como el valor para defenderte. Entonces yo mismo me sorprendí y dije, wow, Señor, gracias, porque yo no tenía cómo defenderme de esta persona. Y eso hizo un stop en él, porque él me daba clases de deporte. Y yo tenía que constantemente estar cerca de él. Será Y que él era un ve, no, maestro. esto se hace así. Eso. Y era para tocarme, aunque sea, no era nada. Pero aunque sea para ponerme la mano y yo sabía la intención de él. Y le decía a mi mamá, yo quiero salir de ahí, yo quiero salir de la escuela. Y no, tú tienes que estar ahí. Y yo no le quería contar, pero iba para no decirle. Hasta que Dios me dio la salida Con por un 13 años. accidente que tuve, donde no podía caminar bien. Y él iba a mi casa a buscarme. Pero Dios me enciende el botón y me dice, yo permití este accidente para que tú salgas de esa escuela. Y yo tomé esa justificación, no, yo no puedo ir a esa escuela porque me molesta la pierna derecha, no puedo ir. Y él iba, no, pero ven que tú te vas a sanar allá. Y yo, no, 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 no puedo ir. Hasta que le dije, mamá, ya yo no quiero ir a esa escuela. Y ella, de tanto que le decía, dijo, no, pues está bien, sal. Y Dios permitió ese accidente para que yo pueda salir de esa escuela. Mientras estoy ahí, que voy creciendo, ya tengo como 17, 18 años, también los espíritus de suicidio te atacan fuertemente. Ahí el enemigo me decía, suicídate, hazlo, Dios va a entender, Dios sabe todo. Si tú te quitas la vida, Dios sabe que tú lo haces porque tú quieres descansar, tú vas a estar en paz, Pero Dios la te gente va a dice que eso recibir. es algo psicológico y lo trabajan con medicamentos, un grupo de cosas. Esos ataques de suicidio. No, no es psicológico, porque yo escuchaba esa voz que me decía, hazlo, Dios entiende todo. Si tú no quieres aceptar esto, pues quítate la vida, Dios te va a recibir. Subo a un apartamento que está al lado de mi casa de 3 plantas y miro y digo, si me tiro allá, voy a caer en esa varilla, bueno, ahí va a terminar rápido. Pero ¿y si caigo afuera de la varilla? Entonces puedo quedar inválido. Y entonces con esta lucha, no, 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 mejor yo voy a seguir hacia adelante y Dios que haga lo que va a hacer. Y Dios empezó a tratar conmigo, ¿y tu mamá qué van a decir las personas? Que el hijo mayor que ella tenía se quitó la vida. Entonces digo yo, bueno, no, yo no lo voy a hacer. Cuando bajo, tomo la Biblia y desde que la abro, porque no sé qué voy a hacer, pero tengo todos los ataques encima, ahí me cae en el pasaje que dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Yo digo, pero ¿cómo así? Entonces, si yo me quito la vida, entonces yo voy derechito para el infierno. Ah, no, no, pero espérate. Dios dijo que Dios va a obrar en mi vida. Yo voy a esperar que Dios obre entonces. No, no, yo no voy a apresurar a esto. Si yo caigo, Dios va a entender que yo caí porque Él sabe que yo estoy en una lucha. Él sabe que yo no quiero esto. Entonces ahí yo dije, bueno, ya esto no es una opción. Ya yo no voy a pensar en suicidarme. Y ahí sigo y Dios empieza a seguir tratando conmigo porque ya estoy buscando más de Él. Resulta que ya cuando tengo como 18 años, empiezo a trabajar. Este joven me ayudó, el que estaba interesado en mí, me ayudó a trabajar. Y en una de esas ocasiones, ya yo estoy ya más maduro, estoy creciendo más en lo que son las caídas. Ya estoy cayendo menos, ya me estoy negando más al pecado. No soy libre, pero ya estoy fortaleciéndome. Hay una sierva que me dice, ven, ven a visitarme, ven a visitarme. Y yo le digo que no para evadirla porque ella tiene hijos y había uno de los hijos de ella que llegamos a tener roce y no correspondíamos, ¿sabes? Para tener esto. Y yo le digo que no y le digo que no, pero de tanto ella decirme, yo digo, bueno, está bien, déjame ir. Y yo voy todo el transporte pensando, ¿y qué va a pasar cuando llegue la noche? Que ella me diga, ven, te toca dormir con uno de los hijos míos porque ella no sabe nada, pero yo sí sé la lucha que tengo. Entonces así pasa, estamos allá y yo nada más estoy pensando en esto. Cuando llega el momento, ya llega la noche, ella me dice, mira, tú vas a dormir con fulanito. Y yo no sé qué voy a hacer y Dios me da la indicación. Y le digo, mire, no, usted me va a dar 2 sábanas, una almohada, yo voy a dormir en la iglesia. Y él me dice, ¿qué? ¿En verdad? Yo, sí, yo voy para la iglesia. Y nada, lo hago así. Mi carne no quería eso. Porque esa persona, cuando tú tienes esa añoranza de ver a esa persona. Y yo digo, no, no, me voy para la iglesia.
Y nada, llego a la iglesia, preparo mi lado ahí para hacer el silicio. Y digo, bueno, nada, señor, aquí estoy. ¿Sabes? Porque hay que pagar el precio. Me tiro ahí. Cuando llega eso como de las 5 de la mañana, yo tengo un sueño donde estoy en un lugar, estoy sentado y viene un personaje caminando detrás de mí con una vestimenta larga que arrastra todo el piso. Siento que es una persona muy, muy importante por la vestimenta, aunque no la veía, pero era alguien muy, muy importante. Y él llega donde yo estoy y me da un beso. Cuando esta persona me da ese beso, como que de repente me llenó por dentro. Como una llenura, como un gozo. Y yo digo, wow, pero ¿y qué es esto? Y algo que yo nunca lo había sentido, no lo podía como explicar. Y él sigue hacia adelante a ayudar como a una persona inválida que está ahí. Y yo despierto y eso sigue todavía dentro de mí. Y van pasando los segundos y eso sigue hasta que fue bajando, bajando, bajando. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Porque ahora yo entiendo que por yo haberme negado a un placer momentáneo de la carne, que si tú tienes el, ¿cómo te diría? La convicción del Espíritu Santo de lo que está bien y lo que está mal, te va a indicar que esto está mal y tú no lo vas a disfrutar. Entonces yo digo, wow, gracias, Señor, porque tú lo que me quieres dejar dicho es que lo que tú tienes para mí es mayor que los placeres de la carne. Y ahí eso me ayudó. Y solamente duré ese día en la casa de la sierva. Y ahí regresé nuevamente para mi ¿Cuándo casa. tú vences todas estas guerras que tienes internas? ¿Cuándo tú consideras o cuando tú dices, ya pude vencer, gracias Señor, porque en realidad puedo conocer la verdadera liberación? Bien. Resulta que mientras estoy ahí, estoy creciendo, estoy siendo formado, ¿verdad? En el proceso. Acontece que tengo un sueño. Normalmente Dios me habla por sueño. Y cuando tengo este sueño, una mujer en sueño me dice, Dios tiene algo para ti, pero tú tienes que darle 20 pesos. Cuando la mujer me dice esto, yo le digo, no, déme lo que Dios tiene para mí y yo le voy a dar los 20 pesos. Ella me dice, no, tú tienes que darle a Dios lo que Él te está pidiendo y luego Él te va a dar lo que Él tiene para ti. Yo despierto. Cuando yo despierto entiendo en mi espíritu que son 20 días de ayuno o 20 días de silicio. Como yo trabajo, digo, bueno, déjame hacerlo de silicio, porque trabajaba de tarde, ya noche, madrugada, y empiezo a hacerlo así. Cuando Dios te indica algo, Dios va a poner la persona indicada a tu lado para que te lleven por ese propósito. Entonces me dice un nuevo creyente, Raifel, yo quiero hacer unos silicios, ¿tú te animas a hacerlo conmigo en la iglesia? Yo le digo, sí, sí, claro, vamos para allá, porque ya Dios me había dicho algo. Cuando hacemos el primer día de silicio, estoy en la iglesia y cuando estoy ahí, que ya oramos, leímos la palabra y nos acostamos ahí, uno no duerme mucho, pero uno duerme un poco. Y cuando estamos ahí, en la madrugada, empiezo a escuchar unos pasos como tum, 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 tum. Y yo despierto, pero no abro los ojos y escucho estos pasos, como que me están rondando, me están rondando, me están rondando. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? Porque yo no he abierto los ojos. Entonces cuando yo estoy ahí, de repente el sonido se para. Y empiezo a escuchar una voz a carcajada. ¡Ah, ja, 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 ja! Una voz horrible a carcajada, que eso me dio un miedo profundo, que me llegó al alma. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Pero no quiero abrir los ojos, me quedo ahí con los ojos cerrados. Y él empieza a reírse. Y mediante la risa, yo entendía que él me decía, tú nunca vas a salir de ahí. Tú nunca te vas a parar de ahí. Tú ahí donde tú estás en el piso, ahí es donde tú te vas a quedar. Tú no vas a poder salir de esto. Y yo, al escuchar todo, porque él se está riendo, pero yo entiendo lo que él dice. Yo digo, Dios mío, que amanezca, que amanezca, que amanezca, que amanezca. Y empiezo a repetir eso hasta que yo no sé en qué momento yo me quedé dormido. Ahí cuando despierto, el varón también me dice que él tuvo sueños con demonios que estaban peleando con él. Y yo digo, wow, algo similar tuve. Y bueno, nada, ahí sigo y sigo hasta que completé los 20 días. Cuando completo los 20 días, yo estoy en la expectativa de lo que Dios va a hacer conmigo, porque ya yo cumplí. En ese transcurso, llega y el joven adventista me llama y me dice, Raifel, quiero hablar contigo. Me está pasando esto y esto. Yo le digo, ah, sí, ok, era domingo. Yo voy para la iglesia, si tú quieres, vamos para allá. Y después del culto salimos y platicamos.
Él me hizo que no hay problema. Así lo hacemos. Él llega a la iglesia y cuando se termina el culto, él empieza a hablarme. Me dice, Raifel, no me siento bien porque tú sabes que con este joven con el que él estaba, el que él me dijo que era su primo cuando él fue a mi casa, no era su primo, era un músico y ellos tenían también intimidad cuando él venía de que a ensayar y eso. Y yo le decía, muchacho, pero dice el papá te descubre. Y él me decía, no, no, es la noche, es la madrugada y el papá está durmiendo. Y yo dije, pero eso está mal. Y él me dice, bueno, pero lo que pasa es que él tiene su novia también. Entonces él se pone un poco celoso al verlo con su novia. Yo decía, guau, manito, mira, eso está mal. Lo que tú puedes hacer, yo le había dicho a él anteriormente, cuéntale a tu mamá lo que te está pasando porque tú estás cantando, tú sales a predicar por ahí y eso está mal. Tú me perdonas, pero mejor salte de la música, salte de todo eso y vive una sola vida. Busca un hombre que a ti te guste y métete con él. Quizá ustedes lo van a ver mal, pero para estar en las dos cosas, eso fue lo que yo le pude decir. Bien, él se lo cuenta a la mamá y la mamá lo bota de la casa. La mamá no fue sabia ahí porque tenía que apoyarlo. No hagas eso con tu hijo. Si él se atreve a contarte lo que está haciendo, recíbelo, intenta ayudarlo. Es una lucha, es una batalla. No lo botes, porque lo está lanzando a la boca de los leones. Entonces, cuando él me llama y estamos hablando, ya todo eso había pasado. Entonces, él se puso a buscar por internet y encontró a unas personas que eran transvestis, que eran homosexuales, que vivían en apartamentos y se fue a vivir con ellos también. Ahí él me dijo, manito, mira, ellos me pintaron, me maquillaron, me pusieron pelucas, fuimos a las discotecas, me pusieron como una muñeca. Y ese era uno de mis sueños, me dijo él. Yo le dije, wow, está fuerte. Pero yo al verlo a él veo que ya él está muy, muy cambiado. Ya él no es el mismo de antes. Ya veo que él está más profundo en el pecado. Entonces no tengo mucho que decirle. Simplemente le dije, bueno, Dios que te ayude. Porque no sabía qué decirle, porque él no creía en Dios, no creía en una liberación. Le dije, pero deja a este muchacho, porque eso no te va a hacer bien. Bien, acontece, acercándonos ya a la parte final, con lo que me dices de la liberación y cómo fue. Un día hay culto y es día de Corpus Christi. Yo estoy cansado porque te dije cómo trabajaba. Ya él llegaba en la madrugada a mi casa y digo, wow, estoy agotado. Pero casi no voy a la iglesia porque nada más voy los fines de semana. Pero quiero ir al culto. Cuando me dispongo a ir al culto, que voy caminando a la iglesia, resulta que al pisar el umbral de la puerta, siento algo que nunca había sentido y es como que entré a otra dimensión. Como que el cielo estaba ahí en la iglesia. Y yo digo, wow, pero ¿y qué es esto? Cuando digo esto, empiezo a caminar, me siento y están cantando ahí, están adorando a Dios. Y yo también empiezo a cantar, empiezo a adorar junto con ellos. Y en ese momento yo veo que empieza a descender una gota de sangre. Cuando yo veo en el espíritu que esa gota de sangre viene cayendo, ¡pam!, cae sobre mí. Y yo digo, Dios mío, ¿qué tú estás haciendo? Y me quedo ahí, sigo cantando, sigo adorando y viene cayendo una gota de agua. Pero esta gota de agua como que brilla, como que tiene un poder dentro. Y cae dentro de mí. ¡Pap! Y yo sigo ahí, sigo en el culto. Cuando ya estoy sentado, miro hacia el púlpito y veo una predicadora que está allá. Esta mujer, cuando yo veo que ella me está mirando, yo entiendo que ella está viendo dentro de mí. Como que yo estoy al desnudo delante de ella. Y yo quito la mirada, pero sin querer vuelve y pasa lo mismo. Y yo me siento desnudo otra vez delante de ella. Pero yo digo, es como que ella me está viendo. Yo no sé cómo decirlo, pero era lo que yo sabía. Y así pasó hasta que ella predicó. Cuando ella empieza a predicar, empieza a hablar de cuando tú estás en el desierto, cuando tú estás en el proceso, cuando tú estás en Piran Irop, que es difícil el proceso, pero hay que pasarlo. Yo digo, wow, pero es toda mi vida. Cuando ella termina la prédica, ahí estaba siendo fuertemente atacado por Satanás en el mismo culto. El enemigo desnudándote personas en tu misma vista. Y algo fuerte, porque es una batalla bien fuerte. Las personas te ven en eso, pero no saben con todo lo que tú luchas. Y en vez de apoyarte, lo que te juzgan. Pero no saben todo lo que tú pasas. Porque para mí ese es uno de los espíritus más fuertes, Jonathan. Entonces cuando estoy ahí, ella le dice al predicador, al copastor, tráeme ese joven que está allá. Cuando él va y me busca, me lleva hacia donde ella está. Ahí, desde que yo llego, ella me dice, hoy es el día que tanto tú has estado esperando.
Cuando ella me dice eso, yo dentro de mí no sé qué voy a hacer y digo, wow, en serio, de verdad, hoy es el día. Empiezo a preguntarme por dentro y ella me dice, tú no sabes lo mucho que Dios te ama. Tú no sabes lo mucho que Dios ha peleado por ti. Muchas veces tú le decías a Dios que tú estabas solo, pero tú nunca estuviste solo, porque en vez de un ángel tú tienes dos ángeles que van contigo para todos los lados. Tú no sabes todo lo que Dios ha peleado por ti. Entonces, yo estoy escuchándola y ella me dice, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Cuando ella me dice esto, yo le digo, sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Entonces ella se queda mirándome y me dice, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Me pregunta por segunda vez. Yo me quedo mirándola y le digo, sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Cuando yo le digo ya esto por tercera vez, yo de verdad que mis ánimos se decayeron. Y yo digo, wow, llegó el día donde Dios me va a libertar, pero yo no tengo la suficiente fe para que esto pase. Ella ve lo que está pasando y me dice, tranquilo. Me dice, dale gracias a Dios. Y yo empiezo a darle gracias a Dios y ella empezó a orar con los diáconos, empezó a orar por mí. Cuando ella empieza a orar por mí, inmediatamente ella empieza a reprender, a tal. Yo siempre le decía a Dios que sea algo en secreto, que sea algo discreto. No que ella empiece a hablar. Mira tú, que está pasando por esto, que está pasando por aquello. Porque hay muchos que están ahí, que están pasando por eso, pero no quieren que sea divulgado así. Entonces, Dios lo hizo como mismo yo se lo había pedido. Fue algo discreto. Entonces, cuando ella empieza a orar por mí, ahí en ese momento yo siento que de mí se va una carga, de mí se va un peso. Y yo digo, wow, ¿qué pasó? Digo yo dentro de mí. Te sientes más ligero. Sí, porque me siento como que no peso, como que estoy como en el aire. Y yo digo, wow, pues entonces Dios, así es que se siente cuando tú eres libre. Entonces, ahí ella me dijo, para finalizar, ella me dice, tú sabes por qué Dios permitió que tú pases por esto. Para que tú puedas ayudar a otra persona a salir de ahí. Y yo digo, wow, ahora yo entiendo. Cuando ella me dice esto, inmediatamente me muestran una imagen espiritual, vamos a decirlo así, del joven adventista. Por eso yo dije, Señor, pero si es de tu voluntad, permite que Él se acerque a mí. Ahí yo comprendí. Entonces yo dije, wow, pues entonces tengo que orar por Él. Luego de ahí yo salgo dándole gracias a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Y empiezo a orar por este joven. Señor, libértalo, como tú lo hiciste conmigo, libértalo a él. Yo lo quería llamar para contarle, pero no podía, porque no tenía su contacto, lo había perdido. Y digo, bueno, pero la oración no tiene límite, no tiene barrera. Señor, libértalo donde sea que él se encuentre. Tú sabes dónde él está. Y pasó el tiempo para finalizar. Y él me escribe un correo y me dice, wow, no sé qué pasó, pero lo que yo sentía por los varones, de repente ya eso se fue de mí. Y yo digo, bueno, pues si ya yo no siento atracción por los hombres, entonces ya yo viví mi vida normal. Y él me dice, ¿qué tú crees? Si yo hablo con una de las jóvenes que él conoció como en Panamá, no recuerdo, y estaba interesada en él. Él le escribo, ella me decía que estaba interesada en mí. Yo digo, claro, escríbele. Y ahí ellos empezaron a hablar hasta que se casaron y Dios le dio como 2 bebés. Dios mío. Eso lo hizo Dios. Gloria a Jesús. Cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, aunque sean difíciles, Dios sabe por qué lo permite. Tú dirás, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero si Dios lo permite, es porque Dios sabe que tú puedes salir hacia adelante. Pero ahora, actualmente, es una pregunta un poquito fuerte. Sí. ¿Te gustan las damas? ¿O estás comprometido ya con una dama? ¿O todavía sientes los deseos que anteriormente sentías? Explícame esto, porque hay una audiencia que te quiere escuchar. Claro, en esta hora. claro. Yo sé que hay muchas preguntas que se hacen. Bien, actualmente, gracias a Dios, estoy casado. Aleluya. Se me quedó el anillo. Salí de rápido, anoche lo pensé, pero se me quedó. Dios me ha dado 3 bebés, Dios mío. 2 hembras y un varón. Eso es algo que el enemigo me decía. Yo siempre decía, Señor, yo quiero una familia, yo no quiero esto. Y el enemigo, no, tú no vas a tener familia, esto fue lo que te tocó. Y ahí tú ves cómo Dios contrarresta los planes de Satanás. Entonces ya voy para 10 años de casado. En el 2013 me pude casar. A mis 19 años Dios me libertó de todo esto. La pregunta que me hiciste, mira, es una lucha constante. Por ejemplo, el hombre que viene de ser mujeriego, Dios lo liberta, Dios obra en él. Pero él tiene que mantenerse en los estatutos de Dios, alineado, para que esos espíritus que antes lo poseían, para que él esté con una, con otra,
nos vuelvan otra vez a su cuerpo. Entonces, con la homosexualidad, al igual que otra cosa, pasa lo mismo. Si tú te mantienes en lo de Dios, tú te vas a sentir como que estás dentro de esa burbuja, como dicen, que tú estás viviendo tu vida normal, pero inmediatamente tú empiezas a descuidarte, tú empiezas a ver que tu carne empieza a despertar. Salmo 91. Y también enviaciones. Recientemente pasé por una puerta que me hicieron, pero se le estamos cobrando ahora con este video a Satanás en el nombre de Jesús. Y desde diciembre hasta febrero ya por ahí yo me sentía fuertemente atacado. Decía, Dios mío, ¿pero qué? ¿Pero qué? Y era como que si yo estuviera otra vez atado, pero yo sabía que no. Pero sentía los ataques fuertes para que yo cayera. Yo decía, Dios mío, Señor, mátame. Mátame primero antes de volver para atrás. Se llaman energías que muchas veces se acumulan en el área, en el bajo vientre. Y esta parte no expulsar esta energía, lo que te llevan, porque hay una cosa que se llama liberación. Nosotros estuvimos hablando en el seminario, cuando la persona es libre o cuando acumula lo que tiene que ver energías. Entonces, hay áreas que son sexuales en el hombre, que cuando esa área se acumula mucha energía, siente deseo como si estuviera atado, pero no es que está atado, sino que hay que trabajar directamente con este tipo de atadura. Exactamente. Con este tipo de energías que están dentro, expulsar esto. ¿De qué forma la puede expulsar? Apartándose de cosas que tengan que ver con la sexualidad, de cosas que tengan que ver con esto, más en Dios. Metiéndose más con Dios, leyendo la Biblia, ayunando, metido profundo. Exactamente, porque en este caso vino un poquito por el descuido. Estábamos en construcción en la casa, no nos podíamos congregar bien. Y ahí Satanás aprovechó, era como que él me tenía en la vida. Pero ¿por qué pasa? Pero yo entendí. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene por esta vía. No es, pues tengo la misma lucha, no. Al que el Hijo del hombre libertario, al que el Hijo de Dios libertario, es verdaderamente libre. Tú lo que tienes que seguir en lo que Dios hizo contigo y valorar esto para que no vuelva otra vez al pecado. Gloria a Dios. Consejo que puedas darle a ese pueblo que está ahí. Me imagino que lo de tu esposa es un poquito fuerte, como Dios lo hizo, cómo se casaron. Sí, pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista que yo sé que vendrá muy poderosa. Amén. Consejo que tenga para darle para ese pueblo, y luego de esto vamos a orar por liberación para todo ese pueblo que está ahí, que necesita liberación. Amén. Bien, el consejo que puedo darte es que yo sé que al igual que yo, ¿verdad? Estás batallando con esto, estás en la iglesia también y no quieres esto que dirás quizás me ha tocado vivir. Es algo que, como ya hablamos, ¿verdad? Viene por diferentes causas. Pero lo importante aquí no es la causa, por qué vino, por qué no vino, sino que tú sigas hacia adelante y obtengas tu liberación en Dios. Cuando tú empiezas a coger la cosa de Dios en serio y como dice, te crees la película, empiezas a buscar a Dios, empiezas a ayunar, a orar más, te acercas más a Dios, tú verás como Dios va a empezar a ir tratando contigo. No es algo que te tocó, no es algo que tú naciste con Él, son entidades espirituales que te quieren para sus planes, pero Dios ya diseñó otros planes especiales para ti. Entonces, así como yo tenía una promesa de parte de Dios, tú también puedes creerle a Dios, porque Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder. Si tú buscas a Dios, Dios también te va a libertar. Pero algo sí, tienes que esperar el tiempo de Dios. Dios no me dijo cuándo lo iba a hacer. Dios dijo, a mi tiempo yo voy a obrar en ti. Y a su tiempo Dios lo hizo. Es verdad que la duda es fuerte, pero Dios cumple lo que promete. Vamos a orar por este pueblo y así despedimos esta entrevista. Amén. Tus redes sociales puedes presentarla también para los hermanos que quieran también extenderte la invitación para charlas, conferencias. Yo sé que será de gran bendición. Ok, estamos ahí a su disposición, ¿verdad? En mis redes sociales, en YouTube me pueden encontrar como Raifer Santana Oficial y en Facebook como Raifer Santana Guzmán. En Instagram también como Raifer Santana. Me pueden buscar, ahí podemos platicar, aconsejar. Cada vez que tenga un tiempito libre, estamos ahí para servirle. Amén. Mi número de teléfono también es 809-479-9326. Gloria a Dios. Inicia la oración, yo te voy a acompañar. Amén. Padre Celestial, Dios bueno, Dios eterno, Señor, tú que habitas en las alturas, Señor. Señor, mira que por tu mandato, Señor, estamos hablando de ti, estamos en este lugar, Señor. Gracias por tu Hijo, Dios. Gracias. Jonathan, Señor, que ha permitido que podamos estar aquí en su canal, Dios. En este momento, Dios, te pedimos, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor, de las chicas, de las mujeres, Dios, que se encuentran ahí detrás de cámara, Señor, sí. Y que al igual que yo, Señor, están batallando con este espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, tú estés llevando, Señor, sanidad
esté llevando liberación, Señor, a sus vidas, Padre. Señor, En el nombre aumenta poderoso su de fe, Jesús. Padre. Ayúdale, Declaramos Dios, la palabra a de seguir liberación. Se rompe buscándote, toda Dios cadena, toda amado, atadura, toda Señor. maldición No del importa, diablo. Señor, las veces que lo En hayan el nombre intentado, poderoso Señor. de Jesús, toda En el nombre de influencia Jesús, Señor. comienza a salir por la boca en su fe, vómito, Señor. eructo, todo En flema, el nombre salgan de en el Jesús, nombre poderoso Señor. de Jesús. Libértale, Señor. Ahora mismo Envía, declaramos Señor, liberación ahora. la palabra, Tú Señor. que estás En atado el nombre ahora de mismo por espíritu Jesús, Padre, demoníaco, ahora tú lo mismo puedes sale hacer, todo lo que Señor. está en tu cuerpo. Libértale, Dios. Todo lo que está en tu mente, todo el lo que nombre está de en Jesús. cualquier área de tu vida, ahora mismo Oh, te sí, Señor, suelta. en el Toda nombre de cadena, Jesús, declaramos Señor. que la espada Rompe, de Señor. nuestro Señor Rompe Jesucristo cadena, ahora mismo Dios. comienza a cortar toda En el cadena. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Envía Cristo Jesús. liberación, Señor, Ahora mismo hay envía gente que va a liberación, empezar a Dios. vomitar, hay En gente el que va a nombre empezar de a toser, Jesús. hay gente que va a empezar a bautizar. Ahora Sí, mismo te Señor. sueltan con esos espíritus demoníacos En que el te nombre atan. de Jesús. Todo lo que gobierna tu mente ahora mismo sale. Aleluya. En el nombre poderoso En de el nombre Cristo de Jesús, Jesús. Señor, así En el es. nombre poderoso de Cristo Hazlo Jesús. una Sale vez ahora más, por la Señor. boca. Sale ahora por la En el boca en el nombre nombre de poderoso Jesús, de Cristo Espíritu Jesús. Te Santo. suelta ahora. Aleluya, Todo sí, espíritu Señor. demoníaco ahora mismo que te ata, En te el nombre suelta de Jesús. ahora. Por el poder de la palabra. En el nombre Aleluya. poderoso de Cristo Hecho Jesús. está. Amén. Gracias, Jesús. Y amén. Dios te bendiga, Shalom. Y será Hasta la próxima. hasta la próxima. Bye bye.